Hola, hola chicos, bienvenidos a este canal. Hoy vamos a aprender cuáles son las 9 fórmulas más importantes de Excel que pues todos deberíamos aprender. Así que si eres nuevo en este canal, por favor apóyame con un like. Así que vamos al Excel. La primera fórmula que vamos a aprender es la fórmula suma. Yo sé que muchos ya sabrán esta fórmula, pero pues es una de las fórmulas más importantes del Excel. Les voy a describir en qué consiste. En este caso, pues yo descargué una base de datos, la cual me indica el nombre del empleado, el ID del empleado. El ID, para los que no sepan, es como la identificación que se utiliza en las empresas. Tenemos el cargo que desempeña esta persona y el salario mensual que se le paga. Acá está la fecha de comienzo en que inició a laborar en la empresa y la fecha de nacimiento. Entonces, para nuestra primera fórmula que vamos a utilizar la suma, hay dos formas de hacerla. La primera es dirigirnos hasta el final. En este caso vamos a suponer que tenemos que pagar estos salarios mensuales. Entonces, vamos al final, le damos más o igual y utilizamos la fórmula suma. Una vez tengamos o hayamos digitado la fórmula suma, esta nos va a pedir que digitemos o seleccionemos el rango que deseamos para la suma. Entonces, en este caso, seleccionamos la suma y cerramos el paréntesis. Damos Enter. Entonces, tenemos que el total para pagar ese mes serán de 338 millones. Esta es la primera forma. Cuando ustedes le dan más suma y digitan la fórmula manualmente. Otra forma muy sencilla que ustedes pueden aprender, y este es un truco que les puedo enseñar, es que pueden seleccionar primero todo el rango, vamos aquí a inicio, luego vamos aquí a edición, en algunos casos no les va a aparecer edición, sino les va a aparecer directamente la función que se encuentra acá. Esta función se llama autosuma. Entonces ustedes le dan enter y automáticamente ella nos suma el valor sin necesidad de que nosotros lo digitemos. Entonces esta es una manera muy sencilla de realizar las sumas. La otra fórmula que ustedes deben tener en cuenta es la fórmula si. La fórmula si es un condicional y esta fórmula nos permite darle una condición al Excel. Es decir, si ustedes le dicen que si hay un valor que se cumple con una condición, esta nos mostrará un valor. Pero si no se cumple ese criterio que necesitamos que se cumpla, entonces se mostrará otro valor. Entonces vamos a hacer un ejemplo aquí. Supongamos que cada persona que gane más de 2 millones de pesos no puede recibir subsidio de transporte, ¿correcto? Vamos a suponer que el subsidio de transporte actualmente está en 97.000 pesos. Es decir, si la persona gana menos de 2 millones de pesos, deberá salir 97.000 pesos en la fórmula. Y si gana más de 2 millones de pesos, deberá aparecer en cero o deberá decir no gana subsidio de transporte. Digamos que en este caso es mejor que pongan cero, ya que para realizar la suma, si ustedes ponen, digamos, una letra, un valor de letra, al hacer la suma van a ver cómo sale. Sale un error. Esto se da porque Excel no toma automáticamente la suma de números con letras. Pero si ponemos un cero, pues sí nos arrojará el resultado. Entonces acá lo podemos evidenciar. Entonces vamos a realizar la fórmula. Entonces le vamos a decir al Excel más, ya saben, más o igual, y le decimos si este valor es menor o igual a 2 millones de pesos. Es necesario aclarar cuando ustedes van a realizar o necesitan que Excel les compare con algún argumento. Digamos, ustedes necesitan que se compare con una palabra, es necesario que vaya entre comillas. Supongamos que ustedes van a escribir lógico. Entonces, cuando necesitan que se compare con una palabra, es necesario que lo coloquen entre comillas. En nuestro caso, como lo vamos a colocar con números, pues simplemente
digitan el número. Entonces, 2 millones de pesos. Entonces, si la celda donde se encuentra el valor del salario es menor a 2 millones de pesos, va a indicar, ahí sí, en este caso, lo mismo. Si van a escribir una letra, si van a escribir letras, entonces ponen entre comillas. Y si no, pues van a escribir directamente el número. Entonces dijimos que si la condición se cumple, va a ganar 97.000 pesos y salario A inferior a 2 millones. Y si no, no va a llevar subsidio de transporte, es decir, va a ganar 0. Luego copiamos la fórmula y la pegamos. Acá podemos visualizar que todos los valores que son inferiores a 2 millones de pesos llevarán subsidios de transporte. Ahora, les voy a arrojar un tip aquí. Vamos a suponer, porque acá podemos visualizar que el valor de la celda no concuerda con un número salario. Entonces, para que concuerde con un número salario, ustedes seleccionan todo el rango de celdas y vamos acá donde dice número y le vamos a dar el formato de moneda, ¿correcto? Ahora vamos a pasar con una de las fórmulas que considero más importantes en el Excel. Esta es la opción buscar B, ¿correcto? Para esto vamos acá a la pestaña donde dice desarrollo y vamos a suponer que tenemos un código de empleado. Un código, digo, de empleado. Y pongamos que necesitamos saber cuánto salario gana, ¿correcto? Entonces vamos a poner acá salario, ¿listo? Entonces, la fórmula buscar B lo que hace básicamente es busca el primer dato y luego busca la información que necesita en sentido de derecha. Vemos que la teoría pues es un poco difícil de comprender, pero vamos a hacerlo de forma práctica. Entonces vamos a darle más buscar B y vamos a decirle que el código de empleado va a ser el que está ubicado en esta casilla, ¿correcto? Luego vamos a darle punto y coma. Acá nos va a decir que necesitamos que nos indique la matriz de la tabla. Entonces la matriz de la tabla va a ser toda nuestra base de datos. Entonces la copiamos desde el principio hasta el fin. Le vamos a dar F4 en sentido de que estos valores tienen que quedar fijos. ¿Qué pasa? Cuando ustedes le dan Enter y si van a copiar una fórmula aquí, entonces automáticamente la base de datos se va a arrastrar hacia abajo. Entonces es decir que ya no tomaría A1 sino tomaría A2. Por eso es importante siempre que fijen esa base de datos para que quede de manera correcta. Punto y coma nos va a decir el indicador de columnas. El indicador de columnas es la información que queremos que nos traiga. Entonces nos vamos a parar. Supongamos que queremos que nos traiga el salario. Entonces el indicador de columnas sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y sería la columna número 7. El indicador de columnas. Punto y coma 7 y punto y coma la fórmula nos va a decir si queremos que nos indique un valor verdadero o un valor falso. El valor verdadero es la coincidencia aproximada. Digamos que en este caso no les aconsejo buscar la coincidencia aproximada porque va a buscar el valor que se aproxime. Entonces no va a tomar el dato correctamente. Entonces en este caso debe tomar el valor falso. Ustedes pueden poner el valor falso o 0 que también simboliza falso en el Excel. Cierran paréntesis y le dan Enter. Supongamos que la fórmula si no encuentra ningún dato les va a decir NA o ND. NA es no encontrado. ¿Listo? Entonces vamos a seleccionar cualquier número de aquí. El código 1078. Entonces al darle Enter la fórmula o el buscar B nos va a traer la información del salario de esa persona. Es importante aclarar algo en la fórmula del buscar B. El buscar B busca solo el primer dato, es decir, que si ustedes se encuentran en esta base y ustedes quieren buscar los datos relacionados, digamos, al apellido, es necesario que cuando ustedes estén en el buscar B, no comiencen en A1, sino comiencen en B1. ¿Por qué? Porque esta base de datos va a buscar el dato del valor que aparece en la primera
en la primera casilla de la primera columna. Y si ustedes quieren buscar, digamos, el nombre del apellido, pero seleccionan desde A1, les va a salir error. Entonces, por eso es muy importante que la búsqueda que necesiten realizar, digamos que se van a buscar por apellido, sí empiece desde la casilla B. Así para que la fórmula nos busque de manera correcta lo que necesitamos. ¿Listo? Todos estos videos, si ustedes quieren video de cómo profundizar en la fórmula buscar B, voy a hacer, me pueden escribir en los comentarios si quieren que profundicemos en la fórmula buscar B, o me pueden escribir en dónde les gustaría que profundicemos, en qué fórmula de esta les gustaría que profundicemos, y más adelante haremos un video explicando paso a paso o explicando más a profundidad cualquiera de las fórmulas que vamos a ver aquí. Ahora vamos con la fórmula contar sí. Esta fórmula nos permite saber cuántas veces se repite un valor indicado o un criterio indicado en nuestra base de datos. Así, en términos prácticos, podemos saber, puede ser, digamos, en una base de datos de ventas, cuántas ventas realizó determinado empleado en el mes. Digamos que en este caso, pues vamos a hacer nuestro contar sí con la seccional o la sede donde está ubicada nuestro empleado. Entonces necesitamos saber, digamos que si comenzamos a contar así en la base, pues va a quedar muy difícil contar cuántos empleados tenemos en cada base. Entonces, para eso podemos hacer el contar sí. Correcto, entonces supongamos que aquí vamos a hacer la fórmula. En esta fórmula necesitamos que cuando nosotros escojamos alguno de los valores o una de las sedes, nos indique cuántas personas hay en esta sede. Esto de acá que ustedes pueden ver acá es una lista desplegable. Si a ustedes les gustaría que hiciera un video explicando cómo se realizan las listas desplegables, me lo pueden dejar en los comentarios y con gusto realizaré el video. Entonces vamos a hacer la fórmula del contar sí. Entonces vamos a dar más contar sí. Acá nos va a pedir el rango. Y en este caso, el rango que tenemos es este de aquí. Vamos a seleccionar toda la base. Ya saben, le vamos a dar, siempre que seleccionemos esto, tendremos que darle F4. Punto y coma. Y nos pide el criterio, que en este caso va a ser lo que esté aquí. Cerramos paréntesis y le damos Enter. En este caso, nos está contando todo porque no tenemos ningún dato seleccionado. Pero, ¿qué pasa si seleccionamos Montería? Automáticamente nos va a indicar que hay 14 empleados en Montería. Si indicamos Medellín, nos va a decir que hay 55 empleados en Medellín, Bucaramanga 16 y Bogotá también 16. Estas son las ventajas de tener el contar sí. Ahora vamos a hacer sumar sí. El sumar sí básicamente es sumar todos los valores de cierto criterio. Correcto, entonces vamos a realizar la fórmula del sumar sí. En esta fórmula básicamente nos va a pedir, vamos a indicar más o igual, sumar sí. Vamos a seleccionar el rango. El rango es el valor que necesitamos que se realice la suma. Es decir, en este caso necesitamos que realice la suma con cada seccional. Es decir, entonces como necesitamos que nos sume por ciudad, entonces vamos a seleccionar la casilla de las ciudades correspondientes. Recuerden, vamos a darle F4, punto y coma, nos va a pedir el criterio. El criterio es el que se encuentra aquí. Punto y coma. Y por último nos va a pedir el rango de la suma. El rango de la suma es la casilla donde se va a realizar la suma, es decir, esta. Entonces seleccionamos F4 y cerramos paréntesis. Esto lo transformamos en pesos. Entonces acá podemos ver que el total de lo que se le paga a los empleados en Bogotá es de 57 millones de pesos. Pero vamos a mirar en Montería, son 48 millones. En Medellín son 145 millones, básicamente redondeándolo. Y en Bucaramanga 45 millones. Entonces, básicamente esa es la función del sumar sí. Otra fórmula importante que me parece que es fundamental
en el Excel es la fórmula concatenar. Supongamos que acá nosotros tenemos el apellido y el nombre de la persona. ¿Qué pasa donde necesitemos en una sola casilla los datos, el apellido y el nombre de la persona? Pues nos va a quedar muy complicado, porque vemos que manualmente lo que haríamos es escribir Jerónimo y Burgos, pero eso sería manualmente, porque aquí para abajo tenemos que hacerlo de la misma manera. Entonces, vamos a suponer nombres completos y vamos a hacer la fórmula que se llama concatenar. Básicamente ustedes dan lo mismo, más o igual, concatenar. Concatenar lo que hace es unir los textos. Entonces supongamos que necesitamos que vaya primero el nombre, entonces seleccionamos la casilla donde está el nombre, punto y coma, la casilla del apellido y cerramos paréntesis. Como vemos aquí, nos va a salir estos dos nombres pegados. ¿Qué pasa donde necesitemos que aparezca? Pues como aparecería normalmente el nombre y espacio el apellido. Entonces vamos a concatenar, seleccionamos el nombre, punto y coma, y aquí vamos a poner entre comillas, vamos a seleccionar un espacio, cerramos comillas, punto y coma, y seleccionamos el apellido. Cerramos paréntesis y damos enter. Acá como vemos ya nos sale unida la información que teníamos de la casilla del nombre y de la casilla del apellido. Damos control C y copiamos y pegamos la fórmula en todas las casillas. Aquí como vemos pues ya nos saldrán los nombres y los apellidos pues en una sola casilla pegados con solo una fórmula. Ahora vamos con la fórmula promedio sí. Promedio sí básicamente nos indica el promedio según el rango que necesitemos. En este caso, supongamos en nuestro ejemplo que necesitamos saber cuál es el promedio de sueldos que se manejan en cada seccional. Entonces, para eso nos vamos aquí, vamos a ingresar más, vamos a hacer la fórmula promedio sí. Acá nos va a indicar el rango el criterio, ¿correcto? En este caso pues sería el criterio donde se encuentran pues las ciudades, que sería acá. Entonces seleccionamos todo y ya saben, indicamos F4, punto y coma, el criterio, en este caso sería este criterio, punto y coma, nos vamos a la columna de salarios, que sería el criterio promedio, que es donde se va a realizar la operación. En este caso, pues necesitamos saber el promedio de salarios, pues indicamos que es la columna H. Entonces la seleccionamos, damos F4, cerramos paréntesis y damos Enter. Entonces aquí ya nos dice que el promedio de salarios en Bucaramanga es de 2.850.000 pesos. El salario de Montería de 3.496.000, el de Medellín 2.648.000 y el de Bogotá de 3.581.000 pesos. Ahora, otra fórmula que a mi parecer es otra de las más importantes. Supongamos que en esta base de datos nosotros necesitamos tomar los dos primeros valores de cada casilla, de cada ID de empleado, ¿correcto? Supongamos que haciéndolo manual, pues tendríamos que seleccionar cada dato y pues no sería algo muy productivo. Para eso existe una fórmula que se llama derecha y otra fórmula que se llama izquierda. Vamos a explicar primero la fórmula derecha, perdón, izquierda. Y aquí derecha. Para la fórmula izquierda vamos a dar más izquierda. Vamos a seleccionar el dato que necesitamos extraer los dos primeros valores, punto y coma, y el número de caracteres, es decir, el número de letras o el número de números, valga la redundancia, que necesitamos que tome la fórmula. En este caso le vamos a decir que necesitamos los dos primeros números. Cerramos paréntesis y le damos Enter. Aquí vemos que nos trae los dos primeros números de esa casilla. Supongamos que no necesitamos dos, sino necesitamos los tres primeros números.
también nos los traerá. Le damos copiar y pegamos hacia abajo. Ahora supongamos que no necesitamos los 3 primeros, sino el último o los 2 últimos. Para eso es la fórmula derecha, más derecha. Seleccionamos el dato, le damos punto y coma y le decimos que nos seleccione la cantidad de datos que necesitamos tomar. Digamos, necesitamos los 2 últimos valores. Cerramos paréntesis y presionamos Enter. Nos vamos hasta abajo y presionamos Enter. Supongamos que no son 2 valores, sino 3 valores. Entonces, la fórmula automáticamente se nos ajustará y nos traerá los 3 valores. ¿Correcto? Entonces, estas son las 9 fórmulas que a mi parecer considero más importantes en Excel y que todo el mundo debería saber que conocen y debería aprenderlas. Entonces, por favor, si te ha gustado la información o si ha sido de tu interés, no olvides darle un me gusta y en la caja de comentarios me gustaría que escribieras qué otras cosas de Excel te gustaría aprender. Entonces, muchas gracias por apoyarme y que tengas un excelente día.